¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de motivos para quejarte más que para agradecer? Yo misma me descubrí atrapada en ese círculo, mirando todo lo que me faltaba en lugar de lo que ya tenía. Es increíble cómo podemos pasar los días repasando nuestras carencias, sin darnos cuenta de que lo que damos por sentado hoy es aquello por lo que un día oramos con lágrimas. Esa pregunta me persiguió por mucho tiempo, hasta que comprendí que la gratitud no depende de lo que poseemos, sino de la manera en que decidimos mirar la vida. Qué alegría poder saludarte en este día y compartir juntos este espacio en el que buscamos la voz de Dios en medio de nuestras realidades. Te abrazo a la distancia y te invito a abrir tu corazón para que juntos podamos aprender a reconocer los regalos divinos que tantas veces pasan desapercibidos. Oremos. Señor amado, gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra hoy. Te ruego que hables a cada corazón que escucha, que nos ayudes a dejar a un lado las quejas y abrir los ojos a tu fidelidad. Que tu Espíritu Santo nos muestre que siempre hay un motivo para agradecer, aun en medio de la dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio de este tiempo es que des un clic en el botón de suscribirte. Eso me ayudará a seguir compartiendo más reflexiones que edifiquen tu vida. Y también me encantaría que escribieras en los comentarios una frase de fe que resuma lo que sientes hoy, algo tan sencillo como hoy quiero tener un corazón agradecido. Me llamo Úrsula, y durante muchos años pensé que mi vida estaba marcada por la ausencia. Soy profesora retirada y ahora vivo sola en la misma casa donde crié a mi hijo Daniel. Cuando él partió al extranjero para estudiar medicina, sentí que una parte de mí se fue con él. Desde entonces, la soledad se volvió mi compañera más constante. Recuerdo que cada mañana despertaba y lo primero que venía a mi mente no era la gratitud por la salud que aún disfrutaba ni por el techo que me cobijaba, sino la queja silenciosa de sentirme abandonada. En esos días, mi corazón estaba tan enfocado en lo que faltaba que apenas podía disfrutar de lo que estaba frente a mí. Me molestaba el silencio de la casa, me irritaba la rutina de los días, y hasta cuando Daniel me llamaba desde lejos, en lugar de alegrarme por escuchar su voz, me dolía más el recordatorio de que no estaba aquí. Y si miro más atrás, cuando Daniel aún vivía conmigo, me doy cuenta de algo doloroso. También entonces me quejaba. Me quejaba de que llegaba tarde de la universidad, de que dejaba los libros desordenados en la mesa, de que me pedía ayuda para estudiar cuando yo quería descansar. Nunca comprendí que esos momentos eran tesoros disfrazados de cotidianidad. Me quejaba tanto que terminé cegando mi propia capacidad de agradecer. Hoy lo confieso con vergüenza, pero también con la esperanza de que mi historia sirva para mostrar cómo Dios puede transformar incluso el corazón más insatisfecho. Mientras los días pasaban, mi corazón se hundía más en un mar de insatisfacción. Yo misma me escuchaba y me cansaba de mi manera de hablar, porque todo lo que salía de mis labios era queja. Si el día estaba soleado, me parecía demasiado caluroso. Si llovía, decía que la humedad me oprimía. Si alguien me visitaba, pensaba que interrumpía mi rutina, y si nadie venía, me sentía olvidada. Nada parecía bastar. Era como vivir detrás de una ventana empañada. La luz estaba ahí afuera, el paisaje seguía siendo el mismo, pero mi visión estaba cubierta por una capa de niebla que yo misma había dejado crecer. No era que Dios no me bendijera, sino que mi manera de mirar lo que tenía estaba distorsionada. Veía mi vida como una lista de faltas, cuando en realidad estaba llena de regalos que no sabía reconocer. Algunas noches me recostaba en la cama y pensaba, ¿por qué me siento tan vacía si tengo tanto? Esa pregunta me dolía, porque sabía que la respuesta estaba en mi actitud. No era la vida la que me había fallado, era yo la que había olvidado cómo agradecer. Reconozco que la queja me robó años enteros de gozo. Era como si llevara un pesado velo sobre mis ojos, incapaz de ver los detalles sencillos que encierran tanta belleza. Y lo más duro era admitir que, aunque Daniel estaba lejos, mi insatisfacción había comenzado mucho antes, cuando todavía lo tenía cerca. Un día, mientras regaba mis plantas en el jardín, escuché la risa de mi vecina Irina. Ella es una mujer sencilla, de rostro curtido por los años y de manos marcadas por el trabajo. No tiene lujos, vive en una casa pequeña, y sin embargo, siempre que la encuentro, tiene palabras de agradecimiento en los labios. Recuerdo que aquella tarde ella salió a saludarme con una canasta en la mano. «Mire, profesora,
Hoy amanecí agradecida porque pude levantarme sin dolor en las rodillas. Y además, mi nieta me trajo pan calentito. Ve cómo Dios es bueno. Yo asentí con una sonrisa forzada, mientras por dentro pensaba que aquello era algo tan pequeño que apenas valía la pena mencionar. Pero al regresar a mi sala, sus palabras me persiguieron. ¿Cómo podía Irina, con tan poco, hablar con tanta gratitud? Yo, que tenía una pensión que me permitía vivir sin estrecheces, que gozaba de buena salud y que recibía llamadas frecuentes de mi hijo, me la pasaba con quejas. Ella, con mucho menos, irradiaba una alegría que yo había perdido hacía tiempo. Comencé a observarla más de cerca. Cada vez que la encontraba, siempre encontraba un motivo para agradecer. Si llovía, daba gracias porque las plantas crecerían. Si hacía calor, agradecía que podía secar la ropa al sol. Si alguien la visitaba, agradecía la compañía, y si estaba sola, agradecía la paz de su hogar. Ese contraste me golpeó en lo más profundo. Irina se convirtió en un espejo en el que no quería mirarme, porque su gratitud dejaba en evidencia mi constante queja. Y fue allí donde empecé a preguntarme si lo que necesitaba no era más cosas, sino un corazón nuevo que aprendiera a ver con otros ojos. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había visto en Irina. Me pregunté cómo sería mi vida si en lugar de quejarme tanto, comenzara a dar gracias por lo que ya tenía. Al día siguiente, tomé un cuaderno viejo que tenía guardado en mi escritorio de profesora y decidí empezar un pequeño ejercicio. Cada mañana escribir 3 cosas por las que estuviera agradecida. Al principio me costaba. Las palabras parecían no fluir. Escribí: gracias por un techo, gracias por un plato de comida, gracias por poder respirar. Me sonaba tan básico que me avergonzaba reconocer que nunca había visto esas cosas como regalos. Pero poco a poco, al repetirlo cada día, sentí que algo en mi interior empezaba a cambiar. Una de esas mañanas, mientras sostenía mi cuaderno, recibí una llamada de Daniel. «Mamá», me dijo con una voz entrecortada por la emoción, «si soy médico hoy es porque tú estuviste conmigo en cada desvelo, porque me enseñaste a estudiar, porque me transmitiste tu pasión por aprender. Nunca lo olvides, te debo mucho más de lo que imaginas». Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Durante años había visto mis esfuerzos como una carga, pero Daniel los había visto como un regalo. Allí comprendí que incluso mis sacrificios eran motivos de gratitud. Ese recuerdo se convirtió en una chispa que iluminó los rincones oscuros de mi corazón. Y mientras te comparto esto, quiero detenerme para invitarte a reflexionar también. ¿Qué cosas sencillas podrías agradecer hoy? No me refiero a lo extraordinario, sino a lo cotidiano. La voz de alguien que amas, un momento de descanso, un alimento sencillo, un recuerdo especial. Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerte. ¿Tú qué opinas? Mientras escucha este video, estaré respondiendo a cada comentario. Con el paso de los días, descubrí que la gratitud no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria. Me di cuenta de que si esperaba a sentirme agradecida para dar gracias, nunca lo haría, porque las emociones son cambiantes. Pero si comenzaba con pequeños actos de gratitud, mi corazón poco a poco se alineaba con una nueva manera de mirar la vida. Empecé a agradecer por cosas que antes pasaban desapercibidas. Cuando el viento de la tarde entraba por la ventana, en lugar de quejarme del polvo, agradecía la brisa fresca que acariciaba mi rostro. Cuando miraba los estantes llenos de libros de mis años como profesora, ya no pensaba en el peso de mis responsabilidades pasadas, sino en el privilegio de haber formado generaciones de estudiantes. Cuando preparaba mi café de la mañana, agradecía el aroma que llenaba la casa y me recordaba que estaba viva para disfrutarlo. Incluso empecé a ver la distancia con Daniel de otra manera. Antes me dolía que no estuviera conmigo, pero ahora daba gracias porque Dios lo había permitido llegar lejos, porque su profesión era fruto de esfuerzo y oración, y porque aunque estuviera en otro país, la tecnología me permitía escuchar su voz y sentirlo cerca. Y comprendí algo más. La gratitud me ayudaba a redirigir mis pensamientos. Cada vez que una queja intentaba surgir, la sustituía con un gracias. Cuando pensaba estoy sola, decía gracias porque puedo tener paz y silencio. Cuando decía me siento olvidada, respondía gracias porque Dios siempre me recuerda y me sostiene.
Era un entrenamiento del alma, un ejercicio consciente que empezaba a transformar mi manera de hablar, de pensar y hasta de orar. Ese cambio práctico comenzó a darme un gozo inesperado. No es que las circunstancias hubieran cambiado. Daniel seguía lejos, mi casa seguía siendo la misma, mis días seguían teniendo rutinas sencillas. Pero lo que había cambiado era mi corazón. La gratitud se convirtió en una llave que abrió una puerta nueva, la puerta de la paz. Un día, mientras meditaba en mi cuaderno de gratitud, abrí mi Biblia y mis ojos se detuvieron en un versículo que parecía estar escrito para mí. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Lo leí una y otra vez. No decía dad gracias cuando todo vaya bien ni dad gracias cuando tengas abundancia. Decía en todo. Esa palabra me confrontó porque me di cuenta de que yo había puesto condiciones a mi gratitud. Señor, daré gracias cuando mi hijo vuelva, cuando no me sienta sola, cuando mi vida cambie. Pero la Escritura me mostró que la gratitud no es una reacción a las circunstancias, sino una respuesta de fe a la voluntad de Dios. Comencé a mirar la vida de hombres y mujeres en la Biblia que aprendieron a dar gracias aún en medio de la dificultad. Recordé a Pablo y Silas en la cárcel, con sus pies encadenados y su libertad limitada, levantando himnos de alabanza en la medianoche. Ellos no esperaron a que las puertas se abrieran para cantar, sino que cantaron mientras las cadenas aún estaban en sus pies. Esa imagen me estremeció, porque entendí que la gratitud abre caminos donde antes había encierro. Yo, como Úrsula, había estado viviendo en una cárcel invisible, prisionera de mis quejas. Pero este versículo me dio la llave para salir. Agradecer en todo. En mi soledad, agradecer por la presencia de Dios que me acompaña. En mis recuerdos, agradecer por cada etapa vivida. En mis limitaciones, agradecer porque aún respiro, aún camino, aún pienso y puedo servir de alguna manera. Descubrí que la voluntad de Dios para mí no era que viviera amargada por lo que faltaba, sino que encontrara alegría en todo lo que Él ya había provisto. Y ese cambio de perspectiva no vino por tener más, sino por confiar más. A partir de ese día, cada vez que una queja se asomaba, levantaba mis ojos al cielo y decía, Señor, gracias. Gracias porque aunque mi vida no es perfecta, tú eres perfecto en tus planes. Gracias porque aun en lo que no entiendo, tú sigues siendo fiel. Y poco a poco, la amargura que me consumía comenzó a convertirse en paz. Hoy miro hacia atrás y entiendo que los años en los que viví atrapada en la queja no me devolvieron nada. Ninguna palabra de inconformidad cambió mis circunstancias, solo me hicieron más pesada la carga que llevaba. Pero la gratitud, esa que parecía tan sencilla y pequeña, fue la llave que abrió la puerta a una nueva manera de vivir. No me devolvieron los días en que Daniel estuvo en casa, ni me quitaron las noches de soledad, pero sí me fue regalado algo mucho más valioso, la capacidad de ver con otros ojos. Comprendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente. Y ese presente, aunque no fuera perfecto, podía estar lleno de gratitud. Aprendí que agradecer no significa negar el dolor ni ignorar las pérdidas, sino reconocer que en medio de todo, Dios sigue siendo fiel. Cuando doy gracias, declaro que mi historia está en manos seguras, que aunque no entienda todo, Él no ha dejado de obrar. A veces cierro los ojos y me veo a mí misma en el pasado, caminando con los hombros caídos, cargada de quejas. Entonces sonrío porque ahora puedo decir que encontré una luz que no depende de las circunstancias. Esa luz es la presencia de Dios que me enseña a vivir agradecida. La gratitud no cambia lo que ocurrió, pero sí cambia lo que ocurre dentro de nosotros. Transforma la amargura en paz, la queja en alabanza, la soledad en comunión. Y esa transformación no la produce la voluntad humana, sino el Espíritu de Dios obrando en un corazón dispuesto. Por eso, si hoy te encuentras mirando más lo que te falta que lo que ya tienes, quiero decirte que aún hay tiempo para aprender a agradecer. No importa cuánto te hayas quejado, siempre puedes comenzar de nuevo. El presente es el regalo en el que Dios quiere enseñarte a ver con gratitud. Hoy vivo diferente. No porque mis circunstancias hayan cambiado, sino porque aprendí a mirar con los ojos de la gratitud. Daniel sigue lejos, mi casa continúa siendo la misma, y mi rutina aún es sencilla, pero mi corazón ya no se siente vacío. Ahora cada día amanece con un motivo para dar gracias,
por el aire que respiro, por la voz que escucho al otro lado del teléfono, por la fidelidad de Dios que me acompaña en lo grande y en lo pequeño. Entendí que la gratitud no es esperar a que todo sea perfecto, sino reconocer que Dios está en control incluso en medio de lo imperfecto. Y esa lección quiero dejarla en tu corazón hoy. No necesitas que todo cambie para agradecer, lo que necesitas es permitir que Dios cambie tu manera de ver. Oremos. Señor, gracias por la enseñanza que nos has dado hoy. Gracias porque nos recuerdas que tu voluntad es que demos gracias en todo. Ayúdanos a dejar atrás las quejas, a reconocer tus bondades diarias y a vivir con un corazón agradecido en todo tiempo. Que cada persona que escucha estas palabras pueda experimentar la paz que viene de reconocer tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, quiero invitarte a dar un paso más. Haz clic en el botón de suscribirte para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu vida. También comparte este video con alguien que necesite recordar que aún en la dificultad se puede vivir agradecido. Y déjame en los comentarios si deseas que ore por ti o si quieres animar a otros con un mensaje de gratitud. Finalmente, haz clic en el video que aparece en la pantalla para seguir aprendiendo más de la palabra. Nos vemos en la próxima.